Este es el proyecto de circuitos 1. Como podemos observar, es una fuente de voltaje que consta de una salida de 0 a 18 voltios positivo y una salida de 0 a menos 18 voltios DC. También constamos de dos voltímetros, los cuales nos dan el voltaje de salida de nuestros terminales, un botón de encendido, un puerto USB, y en la parte inferior encontraremos lo que es un portafusible y la entrada de voltaje 120. Ahora veremos el funcionamiento. La fuente de voltaje consta de dos potenciómetros, uno para la fuente positiva y uno para la fuente negativa. La fuente positiva, el mínimo de voltaje es de 1.1 voltios. Conforme se va girando el potenciómetro, el voltaje va aumentando en nuestros terminales hasta un máximo de 18 voltios. Ahora nuestro voltaje negativo funciona de la misma manera. Como podemos observar, el voltaje negativo llega a 0 voltios y el voltaje máximo negativo que alcanza es de 18.7 voltios. Fuente de voltaje podemos observar que consta de una alimentación de 120, nuestro portafusible, luego pasa hacia nuestro interruptor, del interruptor pasa a nuestro transformador, el cual es el que reduce nuestro voltaje de entrada de 120 a 12 voltios en cada una de las terminales. Luego entra a nuestro circuito. Como podemos ver, el integrado del centro es nuestro puente de Dios. Constamos de nuestra serie de rectificación y de nuestra serie de regulación. Aparte, también consta de dos fusibles, uno para cada una de las fuentes de salida. Esto es nuestro módulo de seguridad. Y aparte también tenemos un módulo extra, el cual consta de una salida de 12 voltios DC y 5 voltios DC. Los 5 voltios DC se utilizan para los voltímetros y para el puerto USB, y los 12 voltios fijos se utilizan para el ventilador. Ahora veremos lo que son nuestros módulos y gráficas del circuito. En nuestra primera gráfica observamos la alimentación de voltaje. Es importante tomar en cuenta de que este voltaje, el voltaje de 120, es un voltaje RMS, el cual significa root mean square. El voltaje RMS es un valor de voltaje o corriente en corriente alterna que produce el mismo efecto de disipación de calor que su equivalente de voltaje o corriente en corriente directa. Además, también hay que tener en cuenta que nuestro voltaje pico pico hace referencia al voltaje que hay entre el valor máximo y el valor mínimo entre nuestra onda sinusoidal. Luego pasamos a lo que es nuestro módulo de reducción de voltaje, el cual nos reduce aproximadamente a 40 voltios en voltaje pico pico. Esto se lleva a cabo por medio de nuestro transformador. Ahora utilizaremos un diodo para hacer una rectificación de media onda, la cual se puede observar en la siguiente gráfica. Luego utilizamos un puente de diodos para generar una rectificación de onda completa. Esto nos ayuda para separar lo que es nuestro voltaje positivo, el cual se puede observar en la gráfica en la parte superior, y en la parte inferior sería lo que es nuestro voltaje negativo. Luego pasamos al módulo de filtrado. Al inicio utilizamos dos capacitores de 1 microfaradio y luego estos se cambian por dos capacitores de 1000 microfaradios. Como se puede observar en el filtrado, al utilizar capacitores de 1 microfaradio, la onda sinusoidal en la parte superior se comienza a desviar un poco y genera una línea aproximadamente en diagonal. Al cambiar a
A los capacitores de 1000 microfaradios podemos observar una línea aproximadamente recta. Es importante notar de que esta línea no es totalmente recta, ya que existe una carga y descarga constante a través del tiempo.